siempre que hay hechos que comprendan la participación de menores, de adolescentes, más precisamente menores de 16 años, vuelve como a reflotar la idea de una reforma de lo que sería el régimen penal juvenil. En ese sentido, yo tengo una opinión formada respecto del régimen penal juvenil, que en principio hay que decir de que es un régimen que en Argentina ha quedado totalmente desfasado, es un régimen que es en realidad es un decreto ley, porque es de la época de la última dictadura militar, que ese decreto, si bien marca una edad de imputabilidad a partir de los 16 años, es decir, marca que los menores son punibles a partir de los 16 años, es un decreto que ha quedado totalmente, como dije, desfasado por la sanción de la Convención sobre los Derechos del Niño. En ese sentido, se hace necesario, sí, una reforma integral de lo que es el régimen penal juvenil, y yo entiendo que dentro de esa reforma debe estar la baja de la edad de imputabilidad. Yo entiendo que la edad de 14 años es la edad que corresponde si uno hace un análisis de lo que es Latinoamérica y también Europa. La mayoría de los países tienen como base, como punto de partida para imputar a los menores los 14 años. Y esto es producto de análisis psicológicos, progresivos, que entienden de que a partir de esa edad un menor puede llegar a ser responsable por sus actos. Ahora bien, respecto de los motivos por los cuales se hace necesaria una reforma de lo que es el régimen de la minoridad, yo tiendo a disentir mucho con los que son los argumentos que se dan, sobre todo mediáticamente. En primer lugar, siempre se dice de que existe una gran cantidad de delitos cometidos por personas menores de 16 años, lo cual eso no es así. En realidad existen delitos cometidos por este rango etario, pero la mayoría no son delitos de gravedad como ser homicidios, delitos contra la vida, sino son más bien delitos contra la propiedad y tampoco son tantos. Los que sí han aumentado exponencialmente, y esto yo lo puedo decir por mi trabajo diario con la Fiscalía 1, son los delitos cometidos por personas, es decir, menores punibles, comprendidos entre los 16 y los 18 años. En ese sentido, nosotros últimamente hemos tenido 2 hechos graves de homicidio cometidos por este tipo de menores. Ahora bien, una reforma del régimen penal de la minoridad tiene que ser una reforma integral que se ayorne a lo que es los convenios internacionales, más precisamente la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional, y también, obviamente, las reglas de Beijing, que son todas reglas que regulan cómo debe tratarse a una persona menor de 18 años en conflicto con la ley penal. Y en ese sentido nosotros tenemos en Argentina un problema muy grave, que es el fundamento que yo creo por el cual debe bajarse la edad de imputabilidad. Nuestro ordenamiento, como dije, entiende la edad de imputabilidad a partir de los 16 años, y antes de esa edad da una facultad amplia al juez especializado para disponer del menor, es decir, la famosa disposición tutelar, que es un régimen viejo de una famosa ley que era la ley de patronato, que era anterior al régimen penal juvenil, en la cual le permitía al juez, incluso sin hacer un proceso donde se comprueben los hechos delictivos, disponer del menor, es decir, eventualmente privar de libertad al menor en un establecimiento adecuado para el menor, que dice llanamente es una privación de libertad. ¿Cuál es el problema con esto? Que esta facultad va en contra de esta convención de jerarquía constitucional, porque no le garantiza a esta persona imputada los derechos a defenderse, el derecho a comprobar el delito, es decir, atenta contra el principio de inocencia. Entonces, yo lo que estoy planteando es que la baja de imputabilidad, la baja de la edad de imputabilidad, permite que este tipo de personas imputadas en delito puedan ingresar al sistema de garantías del derecho penal. Es decir, no tener a una persona que por el solo hecho de tener menos de 16 años se encuentre privada de la libertad, dispuesta tutelarmente, sin ningún juicio previo ni ninguna garantía de sus derechos. Entonces yo creo que el fundamento de una reforma integral del régimen penal de la minoridad va por ese camino, es decir, que Argentina finalmente se ayorne a lo que son los tratados internacionales, que modifique una ley que tiene más de 30 años, una ley que es un decreto ley,
y que cumpla con las normativas internacionales, y yo creo que en ese sentido obviamente que se hace necesario también bajar la edad de imputabilidad, no por una cuestión de castigo, sino que por una cuestión de garantizar las garantías básicas, valga la redundancia, del sistema penal para estas personas imputadas. Según tu criterio, también se debería analizar el tipo de delitos a la hora de definir la baja en la edad. Mire, yo también he escuchado que se ha dicho a modo discursivo delitos cometidos por mayores, pena para mayores. Y en ese sentido debo decir que no existen delitos de mayores ni delitos de menores. La ley penal es clara y habla de conductas que si uno las realiza va a tener una pena. Estas conductas pueden ser realizadas por personas de cualquier edad. Y naturalmente yo creo que no hay una diferenciación porque marca directamente la Convención de los Derechos del Niño es que, por ejemplo, ninguna persona menor de 18 años puede ser condenada a una pena perpetua. Es decir, nunca, y esto pese a quien le pese, una persona que comete un delito antes de los 18 años va a tener el mismo tratamiento que una persona mayor, por el simple hecho de que hay una convención que lo regula y esa convención tiene jerarquía constitucional. Es decir, por más de que nosotros bajemos la edad de imputabilidad de una persona menor de edad, siempre va a estar sujeto a las reglas de la convención y las reglas de Beijing, que son reglas que marcan cómo debe ser ese tratamiento. Pero ¿qué pasa? Como repito, el problema de la edad de imputabilidad es que tenemos ese limbo, es decir, de personas que cometen delitos de menos de 16 años, que quedan sujetos solamente a disposiciones tutelares, lejos de las garantías constitucionales de lo que sería el derecho penal. Y también hay que entender de que el proceso penal y la pena en sí tiene un fin resocializador, es decir, la pena concebida en nuestro país, al menos como han sido concebidas por el legislador y por el constituyente, no es un castigo en sí mismo, sino que es una idea de resocializar a la persona que comete un delito. Y más aún yo creo que cobra más fuerza cuando es una persona menor de edad. Como siempre digo, el derecho penal siempre llega cuando el hecho está consumado. Si nosotros tenemos una persona menor de 18 años en conflicto con la ley penal, quiere decir que el Estado ya ha fallado en estratos anteriores y ya estamos en el final, cuando el menor ya ha cometido el delito, y es cuando el Estado tiene que entrar ahora a través del sistema de garantías, el sistema penal, para tratar de reinsertar al menor de nuevo en la sociedad, a través de, puede ser penas, pueden ser medidas resocializadoras, pero nunca una condena de ejecución perpetua. Y es tan así que nuestro país ha sido condenado internacionalmente. Hay un famoso fallo que es Mendoza, donde se fijó una pena perpetua para una persona menor de edad, varias personas menores de edad en conflicto con la ley penal, y el país fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, por no cumplir el tratado internacional. Es decir, en definitiva, bajar la edad de imputabilidad no va a significar que Argentina incumpla los tratados internacionales, sino que justamente yo creo que la idea es que Argentina termine cumpliendo los mandatos internacionales con los cuales se ha comprometido. Doctor, y hoy por hoy, centrándonos en el trabajo de la Fiscalía de Instrucción, ¿qué proporción de delitos o de causas que aparecen son cometidas por menores imputables hoy, es decir, de 16 a 18 años, y cuáles son los delitos más frecuentes que cometen los menores? Mire, los más frecuentes son delitos contra la propiedad. Naturalmente no son un porcentaje alto, realmente no tengo un número exacto, pero no es un porcentaje alto. Pero lo que sí notamos preocupante este último año es el aumento de delitos contra la vida graves con participación de adolescentes, es decir, personas que tienen entre 16 y 18 años. Efectivamente, nosotros hemos tenido 2 hechos en 2 meses de homicidios practicados con participación de adolescentes. Y eso es lo que nosotros vemos preocupante. Pero, son menores punibles, es decir, son personas que están sujetas a proceso. Son personas que, obviamente, con su foro especializado, es decir, la jueza penal juvenil es la que dispone las medidas, y no son delitos que quedan impunes como muchas veces en el ideario colectivo se imagina. Bajo ningún concepto, son personas que están sometidas a proceso, pero siempre bajo el límite que marca la Convención de los Derechos del Niño. Eso es algo ineludible a la hora de actuar. Por ejemplo, si ustedes verán estos últimos casos, no ha habido
las prisiones que nosotros hemos solicitado han tenido que ser sujetas a lo que nuestro código dice, es decir, nunca podría un menor cumplir una prisión preventiva, en el establecimiento penitenciario para adultos. Y ahí hay otro problema, o sea, si nosotros vamos a una reforma integral del régimen penal de la minoría, tiene que ir acompañada con políticas públicas que tiendan a acompañar esa reforma. Hoy por hoy la provincia de San Luis no tiene un establecimiento especializado para personas menores de edad en conflicto con la ley, por lo cual no nos queda otra opción de que si acreditamos los riesgos procesales en delitos graves como ser un homicidio, tengan que quedar bajo prisión domiciliaria, es decir, con custodia, pero con prisión domiciliaria. No hay un lugar, un establecimiento en la provincia para alojar a menores que cometan delitos graves. Entonces yo entiendo de que si vamos a ir a una reforma integral, debemos acompañarla con políticas públicas para poder cumplir de forma completa lo que sería el régimen penal nuevo, que yo entiendo que tiene que bajar la edad de imputabilidad para hacer ingresar a los menores al sistema de garantías, pero también debemos tener una infraestructura para poder contener todo lo que es ese trayecto del menor que está en conflicto con la ley penal. ¿Y advierten reincidencia de los menores en delitos? Sí, en realidad en los delitos contra la propiedad, sobre todo, notamos de que, si bien son delitos que no tienen una cuantía de pena muy alta, pero son en proyección, ¿no? Son delitos de que producen de que, siempre son menores que están en estado de vulnerabilidad en la mayor parte de las veces. Entonces, sí, notamos cierta reincidencia en hurtos, robos que no son violentos, en ese tipo de delitos sí. Lamentablemente, obviamente no tenemos reincidencia en delitos más altos porque el menor ya queda bajo tutela, pero sí notamos que hay muchos delitos menores cometidos por personas que quizás tienen menos de 16 años, y el problema justamente que tenemos es que al no estar inmersos en el régimen de garantías del derecho penal, quizás no tenemos las herramientas para lograr que esa persona vuelva a encarrilarse, es decir, que ese menor que está en estado de vulnerabilidad vuelva a la senda de la educación, a la senda de salir de ese estado, sino que simplemente tenemos que un juez puede disponerlo y sin lugar en la provincia para que esté alojado en ese plazo. Entonces yo creo que la reforma debe ser integral y siempre teniendo como vista que estas personas tengan las mismas garantías que un adulto. Se llega a una contradicción, y esto no lo digo yo, sino que lo dicen los estudiosos del tema, con mucha más experiencia, de que la contradicción es la siguiente: una persona menor de 16 años, por el solo hecho de tener esa edad, tiene menos garantías o está en una posición más gravosa que un adulto, y eso realmente es inaceptable. Por eso la baja de la edad de imputabilidad tiende a ampliar las garantías de esta persona y eventualmente, obviamente, por el fin de la pena, que no es castigar sino resocializar, lograr, si se puede, obviamente, que esta persona vuelva a ser insertada en la sociedad sin tener conflictos. De nada.